Paz a vos, hermanos. Daremos un pequeño repaso del tema el respeto a la vida. Vamos a iniciar con la lectura base que se encuentra en Levítico 24, 17 al 22. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que habrá hecho a otro, tal se hará a él. Y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiriere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo derecho tendréis, como el extranjero, así será el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Verso para memorizar. El que hiriere a alguno, haciéndolo así morir, él morirá. Éxodo 21:2. Explicando la lección. Dios es el creador de la vida y solo Él la puede quitar. Cuando hizo al hombre Adán, formó un muñeco de barro o lodo y puso en él soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. A este hombre y su mujer Eva los puso Dios en el huerto del Edén para que lo cuidaran y les recomendó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no murieran. Ellos desobedecieron y como consecuencia entró la muerte al mundo. Desde entonces los hombres mueren. Aparte de Dios, ninguna persona puede ni debe quitarle la vida a otro ser humano, es decir, nadie tiene derecho a matar. Hay personas que se pelean y se enojan tanto que llegan a matar a otros. Algunas veces las personas matan por dinero, por odio, por venganza y por otras muchas causas. Se han dado casos de niños que matan a sus compañeros de escuela solo porque los han acusado con sus padres o maestros. Tú debes de saber que la vida es de Dios y que solo Él la puede quitar. Como ya lo leímos en la lección, después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, entró la muerte al mundo. Por esto, es normal hoy en día que todas las personas mueran, pues es su naturaleza. Existen diversas causas por las que se puede morir, por la edad, por alguna enfermedad, algún accidente, etc. Pero lo que no está bien delante de nuestro Dios es que otra persona sea culpable de quitarle la vida a otro. Y peor si ese alguien somos nosotros, que decimos ser hijos de Dios. Sabemos que Dios quiere que guardemos sus mandamientos, y entre todas sus ordenanzas, también el respeto a la vida está escrito en su ley. En Éxodo 20:13 que nos dice, no matarás. Dentro de la palabra de Dios, para muchos casos podemos encontrar, además de esta ley, ejemplos de cómo se han hecho cosas que faltan a esas reglas, o en otros casos también de cómo se respetan. Todo para que nosotros aprendamos de esto. En los primeros textos podemos leer de cómo un hombre le quitó la vida a un hombre, a su propio hermano. Recordemos. Después que Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén, ellos tuvieron 2 hijos. El primero lo llamaron Caín y después nació Abel. Caín fue labrador de la tierra, es decir, que cultivaba las plantas para comer, y Abel cuidaba de las ovejas. Un día, los 2 hermanos presentaron una ofrenda a Dios. Caín trajo de lo que produjo al trabajar la tierra, de sus frutos. Abel también le presentó a Dios una ofrenda de su trabajo y le ofreció de los primeros hijos de sus ovejas, de lo mejor de ellas. Dios estaba contento por la ofrenda de Abel, pero no se alegró de la ofrenda de Caín, quien cuando vio que Dios prefirió la ofrenda de su hermano se enojó e hizo un plan para hacerle daño. Lo invitó al campo para sacarlo de su casa y cuando estuvieron solos, allí le quitó la vida. Dios se enojó mucho con Caín y lo corrió del lugar donde vivía y lo maldijo. Pero también Dios daría un castigo grande a quien se atreviera a quitarle la vida a Caín. El no querer respetar la vida de los demás lleva un propósito de maldad, la cual va contra de Dios. Y precisamente por eso, Dios, que es el Señor del cielo y la tierra, es quien da a todos la vida,
es el único que puede decidir sobre la vida de cada uno. En la antigüedad, entre todas las leyes que tenía el pueblo de Israel, había algunas que hablaban de que no se debía quitar la vida a otro, y una de ellas decía que si alguien mataba por maldad, debería morir también. Pero si alguno mataba sin querer, por algún accidente, tenía derecho de huir y refugiarse donde Dios le indicara, una de las ciudades refugio destinadas para esto. Si se comprobaba que alguien mató a otro por accidente, entonces podía permanecer en esa ciudad sin que nadie pudiera aplicar la ley de que tenían que morir, pero no podía dejar la ciudad para salvar su vida. Quien piensa en quitar la vida es alguien que tiene mucha maldad y lo que busca es hacer un gran daño a otra persona, no importa lo que provoque ese sentimiento, ya sea por envidia, celos, etc. Son personas malas. Como podemos darnos cuenta, el respeto a la vida tiene una gran importancia para nosotros, pues de esta manera podemos entender la maldad que pueden tener los hombres que hacen lo contrario. Si tenemos maldad en nuestros corazones, nosotros mismos podemos hacer gran daño a otra persona y no se necesita quitar la vida, pues lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, si en algún momento nos burlamos de otro hermanito, podemos provocar en ellos un gran pesar que los puede lastimar mucho. Una ofensa es aquella que se utiliza para herir a otra persona. Puede ser por medio de golpe o palabras. En muchas ocasiones, cuando se pide a un hermanito que responda a una pregunta y no puede responder correctamente, o no te gusta su forma de explicar, se suele decirle que no sabe, que es un tonto o cosas peores. Esto no debe de hacerse con nadie. Es mejor tratar de ayudarlos y en el peor de los casos, mejor no decir nada, pues lo que queremos es que todos aprendan de la palabra de Dios. Por otro lado, hay ocasiones en que hablamos mal de los demás con la finalidad de que nadie hable con ellos o que opinen mal de aquel hermano. Nosotros no podemos hablar mal de alguien y decir que es verdad cuando sabemos que no es cierto, y peor si hablamos de algo que hizo y no lo vimos o no lo escuchamos. Entonces recuerda, si no lo oyes y no lo ves, no puedes asegurar nada. No ofendas a tu hermano, porque podríamos estar hablando un falso testimonio y también es pecado. Pero cuando alguien te ofenda o te lastime con palabras o burlas, Dios nos manda que debemos orar por ellos y bendecirles para que podamos ser llamados hijos de Dios. La finalidad de que estemos buscando a Dios es que queremos tener la vida eterna. Quien no cumpla las ordenanzas de Dios perderá esa vida. También podemos provocar que otros la pierdan cuando los alejamos de la iglesia y de las cosas de Dios. Por eso, si respetamos a las personas, no les quitaremos la vida y tampoco las ofenderemos. Si hacemos lo contrario, Dios no se agradará de nuestra conducta. Es importante recordar que, si guardamos sus mandamientos, tenemos la promesa de la vida eterna y ahí no existirá más la muerte y tendremos una vida feliz cerca del Señor Jesús.